Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño, me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Espero que hayan dormido bien. La lluvia de anoche fue muy refrescante. Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado. Si el clima sigue así, habrá una cosecha abundante. En la Junta de Comercio de Chicago, el precio de los cereales comenzó con el trigo a $4.23 al kilo, la avena a $1.75. La cebada se mantuvo igual. Regresará en un momento. El crecer en una granja fue una gran experiencia. Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos. Trabajábamos duro en el campo y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas Señor, cenas. gracias por tus bendiciones y por estos alimentos. Amén. ¡Amén! ¡A comer! Jorge, pasa el puré de papas. Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo. La cena era un gran momento para la familia. David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero y Carlos siempre nos hacía reír. Ciertamente, la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto. Soy Jorge, el mayor. Yo más o menos cuidaba a los más pequeños. Mamá y papá siempre estaban muy ocupados y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo sobre la granja y sobre el trabajo, pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás. Se puede decir que éramos una familia muy unida. Nuestra granja era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte. Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano, el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía, chicos, cuando esté lista la cosecha, nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha. Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur. Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá. Y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a acarrear el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno. Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados, cuando íbamos al pueblo. Recuerdo ese día porque hacía mucho calor, más de lo acostumbrado para el mes de julio. Aunque mi papá nunca se quejaba, me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza. Pero terminamos de traer el heno. Y nos fuimos a trabajar en la segadora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los trigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, especialmente para nosotros. Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día y de la cosecha. Ya faltaba poco. Papá decía que iba a ser
una gran cosecha. Había sido un día largo y esa noche dormí profundamente, tan profundamente que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa. A la mañana siguiente me despertaron unas voces. Eran voces familiares, pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana. ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía. Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja. Luego, mamá nos reunió a todos. Jorge, Carlos, David, necesito hablarles. Le ha ocurrido algo a su papá. La miré a los ojos y sabía que se trataba de algo malo. Anoche, su papá se puso grave. Tratamos de ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Su papá murió. Su papá está ahora en el cielo. Mi papá había muerto. En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse. Fue tanto el dolor que parecía que nunca iba a desaparecer. Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros, pero te agradecemos por estar aquí con nosotros. Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Emi venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando de encontrarle sentido a la situación. Recuerdo que tu papá decía que... Fue Emi quien me recordó que cuando papá necesitaba ayuda, solía orar. Ella pensaba que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Oramos y luego hablamos de los buenos tiempos y tratamos de mirar hacia el futuro. Pero lo único que yo podía ver eran problemas. Me preocupaba la cosecha. El tiempo se acercaba. Como decía mi papá, si no estábamos preparados, perderíamos toda la cosecha. Yo no podía permitir que eso sucediera. No quería perder la cosecha. No quería defraudar a mi papá. Siendo el mayor, me sentía responsable. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero temor. Oré para que Dios nos enviara a alguien que nos ayudara. Pensé que las cosas iban a mejorar, pero solo parecían empeorar. Cada vez hacía más y más calor y el trigo se estaba madurando más rápido de lo esperado. Mis temores se estaban haciendo realidad. Al morir papá, no había nadie que trabajara en el campo. Fue un momento difícil, pero mamá y todos nosotros seguíamos orando. Muy temprano en la mañana, Carlos y yo estábamos en el establo dándole de comer a los caballos. Era el momento del día que más me gustaba, pero ahora solo me acordaba que estábamos a punto de perder la cosecha. Por lo general, no se escuchaba mucho ruido en nuestra granja, pero esa mañana se escuchó un leve sonido en la distancia.
Luego se empezó a escuchar un rugido que aumentaba de intensidad. ¡Carlos! ¡Mamá! No podía creer lo que estaba viendo. Una tras otra se venían acercando hacia la granja inmensas segadoras. Parecía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. Una al lado de la otra iban de campo en campo. Cuando los vi recoger el dorado trigo, pensé en mi padre y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo. Toda esta gente tenía trabajo en sus campos, pero los habían dejado para venir a ayudarnos. Trabajando juntos, lograron lo que nadie hubiera podido hacer por cuenta propia. En un día, recogieron la cosecha. Se terminó la siega. Se salvó el trigo. Los campos estaban limpios. Al final del día, todas las familias se reunieron en el campo que quedaba al norte de la granja para disfrutar de la mayor cena que había visto en mi vida. Estaba maravillado al ver la cantidad de gente que vino a ayudar. Había llegado el momento de celebrar. Todos ayudaron con la cosecha. Allí estaba el señor Martínez, el mejor amigo de papá, y Tomás, el hermano de Emi. Mamá no podía creer que la tía Sally y la señora Jiménez estuvieran llevándose tan bien. Allí también estaba Andrés Bender y el señor Sánchez. No es que se llevaran mal, sino que nunca hacían nada juntos. Yo sabía que estaba presenciando algo especial, pero creo que la cosecha es algo que puede unir a la gente. El tío Juan dijo que ese día le había recordado una historia de la Biblia en la que mucha gente estaba ansiosa por conocer a Dios, pero no había suficientes personas que hablaran de Él. Jesús dijo, cuando esté lista la cosecha, oren y pídanle a Dios que envíe gente que los ayude. Bien, eso fue lo que hicimos con nuestra cosecha. Fue un día que nunca olvidaré. Ayudar con la cosecha nos cambió a todos en una forma u otra. Fue un momento de unidad. Era el tiempo de la cosecha. Todavía voy a la granja y camino por los campos como cuando era niño. Esos campos eran mi mundo. Y las cosas que Dios me enseñó ese verano, cuando todos vinieron a ayudarnos y a recoger nuestro trigo, han permanecido conmigo toda la vida. Ahora entiendo la lección de la cosecha. Existen otros campos, son los campos de Dios, repletos de gente que está lista para responderle a Él. Al igual que mi familia oró para que alguien viniera a ayudarnos con la cosecha, por todo el mundo hay gente que está orando para que alguien los ayude a recoger las cosechas en su tierra.
en sus ciudades, en sus universidades. En todo lugar veo gente que está perdida, sin amor, y el mensaje de Jesucristo y la necesidad apremiante que tuvimos nosotros en nuestra granja es la misma que existe hoy. Todos podemos hacer algo. Podemos orar, dar, ayudar a un amigo y hasta ir a otros países. Esta puede ser la mayor cosecha espiritual de la historia. Es por eso que todos somos necesarios. Llegó el momento de unirnos. Es el momento de recoger la cosecha.